Hola, amigas y amigos de UNATI. Hoy, día 15 de abril, celebramos una fiesta, aunque estemos en casa, porque hoy es el Día Mundial del Arte. Imagina que no hubiera arte en nuestras vidas. Prácticamente imposible, ¿verdad? Como humanos, tenemos capacidad para crear y apreciar el arte. Así que los aplausos de hoy también los daré por las artistas y los artistas. Abramos pues la botella de champán reservada para las grandes ocasiones, porque es el momento para que brindemos virtualmente. Celebramos en este día el cumpleaños de Leonardo da Vinci, ya que nació un 15 de abril de 1452. Y es que este hombre, gracias a su curiosidad, inteligencia y capacidad creadora, se convirtió en uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Hablaremos de una de sus obras más famosas, La Gioconda, visitada por 9 millones de personas al año. Su fama se debe, entre otras cosas, a las referencias literarias, a las hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto en 1911. Leonardo trabajó en el retrato de la Gioconda desde 1503, pero nunca lo consideró terminado, manifestando una gran predilección por el retrato de la Madonna que llevaba consigo en sus viajes. Con él fue a Roma y luego a Francia, donde la conservó hasta su fallecimiento. Se sabe que pasó a manos del rey francés Francisco I, quien lo habría comprado por un importe de 12.000 francos. Tenemos varias Giocondas contemporáneas de la de París, como la de Madrid y la de Isleworth, en Londres, donde hay una Gioconda de una colección privada suiza. Tras la muerte del rey francés Francisco I, la obra pasó a Fontainebleau, luego a París y al Palacio de Versalles. Con la Revolución Francesa llegó al Museo del Louvre, pero en 1800 Napoleón Bonaparte ordenó sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio del Palacio de las Tullerías, hasta que lo devolvió al museo en 1804. En el Louvre estuvo salvo un paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el cuadro fue custodiado en el castillo de Amboise y en una abadía. Actualmente podemos ver la tabla en el Louvre, en concreto en el Salón de los Estados, tras una mampara de protección. Respecto a la identidad de la retratada, se han dicho varias candidatas, pero la más probable es Lisa Gherardini. Aunque la pregunta quizás no está en el quién, sino en el qué es la Gioconda. Y es que la Gioconda mantiene un aire enigmático. Con su manejo de la técnica del esfumato, Leonardo suaviza los colores y los contornos, que se funden en una sombra indecisa, lo que le da una aureola de misterio. Además, el juego de sombras y difuminados hace que según la mires se modifique sutilmente la sonrisa. Hay quien dice que si no la miras directamente parece sonreír un poco más, porque ella sí que te sigue con la mirada, y es que todo esto es lo que la hace una obra especial. Y es doblemente misteriosa si tenemos en cuenta que de la obra no conservamos bocetos preliminares, salvo algún estudio de manos que podría haber sido empleado para otros cuadros. Tampoco se hace mención de la tabla en sus cuadernos. La retratada pudiera estar embarazada y la ausencia de cejas podría ser fruto de la moda de la época, pero parece que quizás tuviera unas finísimas cejas pintadas que se han perdido bajo la pátina del tiempo. La Gioconda de Madrid sí tiene cejas, y si vemos el cambio que se produjo tras la restauración del cuadro, es sorprendente ver cómo surgió un fondo que había quedado oculto y unos colores riquísimos y vivos, con una caligrafía
mucho más lineal que la Gioconda de París. La Mona Lisa del Prado es la réplica más temprana conservada del mismo. De hecho, se plantea que se realizó por un discípulo de Leonardo al tiempo que la original. La del Louvre se encuentra más envejecida, lo que se explica por los pigmentos oscurecidos, los barnices amarillentos y el craquelado de la pintura. Se dice que la Madonna, de ahí la abreviatura de Mona Lisa, era entretenida por músicos mientras Leonardo la pintaba, para que estuviera tranquila y relajada. Quizás este ambiente hizo que te sonría discretamente cuando la miras. El paisaje también ha dado que hablar. Se ha dicho que es el fondo de la ciudad de Bobbio, también que eran los Alpes, que se veía el río Arno o que estaba cerca del lago Como, que el puente podría ser el Gobo de Bobbio. Pero lo más curioso no es el lugar, que como vemos podrían ser muchos, es que hay una curiosa discordancia entre ambos lados. Parece que el paisaje de la parte izquierda no coincidiera exactamente con el de la derecha, habiendo un pequeño desnivel. Es una curiosidad más. También se han analizado los ojos de la Mona Lisa y dicen que en el ojo derecho aparecen las letras LV, que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci, pero es que en el izquierdo también hay símbolos que parecen las letras CE, aunque también se dice que podría ser una B, y que en el arco de uno de los ojos puede verse lo que parece ser el número 72 o la letra L mayúscula y un 2. Como ves, se la ha mirado por todas partes. Fíjate en la suavidad de sus manos. Pero hubo un suceso que la hizo especialmente famosa, y es que el lunes 21 de agosto de 1911, día en que el museo estaba cerrado al público, un trabajador del mismo, Vincenzo Peruggia, que se encontraba haciendo unos trabajos de encofrado en el museo, aprovechó cuando nadie le veía para descolgar la tabla y llevársela a la habitación de la pensión donde vivía. Simplemente la envolvió en una sábana y la metió bajo su blusón de trabajo, y así la sacó del museo, pensando hacer negocios con ella y queriendo llevar la tabla a Italia. Vincenzo ocultó el cuadro en su habitación durante 2 años y unos meses. Al día siguiente del robo, el martes 22 de agosto de 1911, un copista preguntó por la pequeña Madonna, ya que en el museo no se habían percatado que había desaparecido, porque os tengo que decir que en esta época la Gioconda no era ni tan famosa ni tan buscada por los turistas. Y aquí empieza el gran despliegue mediático del robo del cuadro. El museo se cerró una semana para hacer la investigación del robo. La gente hacía cola en el Louvre para ver el hueco que había dejado el cuadro en la pared del museo. Entraron en la lista de sospechosos Picasso y Apollinaire, a raíz de unas declaraciones que habían hecho de querer quemar el Louvre. Tras más de 2 años oculta la Gioconda, Vincenzo Peruggia quiso hacer negocio. Para ello, se puso en contacto con un anticuario florentino llamado Alfredo Geri.
Vicenzo viajó a Florencia con la Gioconda en la maleta para entrevistarse con el anticuario y con intención de hacer llegar la obra a cambio de una importante cantidad de dinero a la Galería de los Uffizi. El anticuario florentino informó de la cita que iba a tener con Vicenzo al director de la Galería de los Uffizi y el encuentro se produjo. Vicenzo enseñó su tesoro a Gheri, el cual sabía dónde tenía que mirar para comprobar que era la auténtica. Y sí, las grietas de la pintura coincidían, también los sellos del tablero y el número de serie. Gheri, nervioso, le dijo a Vicenzo que parecía real, pero que antes debía traer al director de los Uffizi para que certificara la compra. Le pidió que le esperara, que él traería al director para que viera la obra. Pero Gheri, cuando salió de la entrevista, se dirigió a la jefatura de policía e informó a los carabinieri del suceso. En poco tiempo, Vicenzo era detenido. ¿Qué había llevado a un carpintero como Vicenzo a robar la Gioconda? En el juicio se dijo que Vicenzo podía haber sido pagado por un supuesto marqués nacido en Buenos Aires que se habría arruinado y que había querido hacer negocio con la obra. Este hombre se llamaba Valfierno, pero Vicenzo nunca confesó su vinculación. Así que Vicenzo fue condenado a más de un año en la cárcel, aunque finalmente pasó 7 meses entre rejas. Un traficante de obras de arte dijo que en este tiempo del robo se habían vendido 6 copias falsas. La Gioconda, antes de volver a París, se expuso en varias ciudades italianas. También ha visitado Washington, Nueva York y Japón, donde intentaron sin éxito rociarla con spray. Es por ello que ahora se protege en una vitrina encofrada y a prueba de balas y no sale del Louvre. La Gioconda se ha convertido así en un icono, reinterpretada una y 1000 veces. ¡Feliz Día del Arte!